Hi there, hola por ahí, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. En este caso, quiero que empecemos el video con dos preguntas. La primera, ¿alguna vez hicieron algo de lo cual se arrepintieron? Supongo que a todos nos debe haber pasado alguna vez, ¿no? ¿Qué opinan? Y la segunda pregunta, ¿alguna vez criticaron a alguien por algún error que cometió? Bueno, son dos cosas que seguramente les deben haber pasado. Vamos a empezar contando o explicando qué tienen que ver estas dos cosas con el tercer condicional. Acompáñenme. Follow me. Third conditional, forms and uses. Tercer condicional, formas y usos. Let's start. Empecemos. Para hablar de las oraciones condicionales, tenemos que empezar describiendo las características que toda oración condicional tiene en inglés. Y eso es, la primera, que tiene dos partes, que en inglés se llaman clauses. Una de esas partes tiene la palabra if. If quiere decir sí, pero no es el sí de afirmación, no es yes, no sirve para responder, sino que este if se va a utilizar para hablar de la condición o la acción, the condition o the action. Justamente al expresar una condición es lo que le da el nombre a estas oraciones, oraciones condicionales, porque expresan una condición. Bien, entonces la parte que va a tener esta palabra if se va a llamar the if clause. La otra parte de la oración, que ya no va a tener if, se va a llamar the main clause, la parte principal, que es justamente la más importante porque es la que le termina de dar significado y sentido a nuestra oración condicional. La parte que tiene if entonces nos va a hablar de la condición o la acción. Y la otra parte, que es la principal, nos va a hablar del resultado o consecuencia de esa condición o acción. Bien, siguiente característica. Fíjense que if puede aparecer adelante, luego se va a seguir de su sujeto y de un verbo. Del otro lado de la oración, separadas por comas, va a aparecer otro sujeto que a veces puede ser el mismo, que se repite, u otras veces otro sujeto diferente. Y de nuevo un verbo, que va a corresponderse a este sujeto. Bien, también puede ocurrir, y ya me tienen que acompañar por este lado, que if aparezca en el medio. Pero fíjense, si siguen los colores, que no solo corremos if al medio de la oración, sino que toda la parte que acompañaba a if con su sujeto y su verbo pasan al final de la oración, para que la condición nos quede de este lado. Una de las cosas que tenemos que aclarar es que cada tipo de oración condicional va a tener sus tiempos verbales específicos. Cada verbo que aparezca en la oración condicional, de acuerdo al tipo de oración condicional que estemos usando, va a ser un tiempo de verbo en especial. Y eso se va a deber a que cada tipo de oración condicional expresa ideas diferentes. Fíjense entonces que hay 4 tipos de oraciones condicionales. 4 types. 0, first, second and third. 0, primero, segundo y tercero. Justamente el tercero es el objetivo de este video. Cada vez que vamos avanzando en el tipo de oración condicional, es decir, del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3, se va reduciendo la probabilidad de que ocurran los hechos que se cuentan en la oración condicional. Es decir, la oración condicional del tipo 0 es la más probable de todas. De hecho, es la que ocurre siempre. Eso ya lo vamos a explicar en otro video. Y el tercer condicional se reduce tanto la probabilidad de que ocurra que ya se dice que es imposible de ocurrir, porque no tiene probabilidad de ocurrir o de suceder los hechos que se describen en una oración del tercer condicional. Si me acompañan les cuento por qué se dice que es imposible este tercer condicional. Bien, va a tener que ver con que habla del pasado. Es el único de los 4 tipos de condicional que se refiere al pasado.
Va a describir una situación pasada imaginaria, an imaginary past situation and its results, y sus resultados. Es imaginaria porque vamos a hablar de hechos que no ocurrieron de la forma en la que los vamos a contar cuando usamos el tercer condicional. Es decir, decimos que es imaginaria porque son hechos que no ocurrieron, que son irreales. Bien, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo al hablar de una situación que no se dio? Bien, porque nos sentimos arrepentidos de esos hechos pasados. We feel sorry about a past event. Nos sentimos tan arrepentidos que desearíamos que hubieran sido diferentes. Es decir, desearíamos que lo que pasó no hubiera pasado. O al revés, lo que no pasó, desearíamos que hubiera pasado. Entonces, desearíamos que todo lo que ocurrió fuera diferente a como en realidad sucedió. Bien, esto es lo que lo hace imposible. Al referirse al pasado, yo no lo puedo cambiar. We can't change it. Lo que ocurrió ya quedó en el pasado y no tengo forma de modificar esos hechos. Entonces yo lo que hago con la oración del tercer condicional es imaginar si eso no hubiera ocurrido, ¿qué resultados habría producido o habría tenido? O por el contrario, algo que no sucedió, yo digo, si hubiera sucedido, ¿qué habría pasado? ¿Qué consecuencias habría tenido? Fíjense que es un poco una especie de hipótesis, ¿sí? Porque estamos imaginando algo que en realidad no se dio. Bien, vamos a dar un ejemplo. Esta situación pasada nos cuenta en realidad lo que sucedió. Por ejemplo, I didn't study, yo no estudié. And I failed, y desaprobé. My exams last week, mis exámenes la semana pasada. Entonces yo con mi tercer condicional voy a imaginar que todo sucedió de manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no estudié, voy a imaginar que sí estudié. Y si desaprobé, voy a imaginar que no desaprobé. Y entonces la oración nos va a quedar así. If I had studied, si yo hubiera o hubiese estudiado, I wouldn't have failed. Yo no habría desaprobado. My exams last week. Mis exámenes la semana pasada. Bien, en este caso tenemos a if en el medio y la coma separando ambas partes de la oración. Pero recuerden que también if puede aparecer en el medio. Y también recuerden que los tiempos verbales hay que invertirlos. Tenemos que invertir no solo a if hacia el medio de la oración, sino a todo lo que lo acompaña. Fíjense cómo queda. I wouldn't have failed. Yo no habría desaprobado. My exams last week. Mis exámenes la semana pasada. If I had studied. Si yo hubiera o hubiese estudiado. Bien, invertimos ambas partes de la oración condicional y el significado es exactamente el mismo. Bien, antes de empezar a hablar de las formas, es decir, de los tiempos verbales y de las formas de los verbos para esos tiempos verbales en nuestro tercer condicional, tenemos que recordar la lista de verbos. Esta lista de verbos que nos ayuda a conjugar verbos en inglés y que tiene 3 columnas. La primera columna es la del infinitivo, la que en español los verbos terminan en ar, er, ir, como jugar, correr y dormir. Justamente el primer verbo que les ofrezco es el verbo jugar. Bien, la segunda columna, la del pasado simple, que explico en detalle en mi video de pasado simple, se puede traducir, por ejemplo, como jugaba, jugué, jugó, como algunos ejemplos. Y la tercera columna, que quiero que presten especial atención y hacer especial énfasis, es la del pasado participio, la terminación ado, ido en español. Por ejemplo, jugado, por ejemplo, dormido, como el primer verbo que tenemos acá que es
jugado. Quiero que hagamos especial énfasis en esta columna porque todos los verbos que aparezcan en el tercer condicional van a estar en la tercera columna. Bien, vamos a recordar que si un verbo respeta la regla, es un verbo regular y la regla dice que se le agrega ed, tanto en la segunda columna del pasado simple como en la tercera del participio. Ahora, hay muchos verbos que no respetan la regla de la ed y por eso son irregulares, no respetan la regla. Y entonces es en ese momento, con un verbo irregular, en donde la lista cobra vital importancia, porque es la que nos va a decir cómo van a cambiar estos verbos que no respetan una regla determinada. No podemos saber cómo puede cambiar un verbo a menos que lo conozcamos previamente si es irregular. Bien. Bueno, entonces empezamos a desarrollar las formas. Fíjense que acá les pongo una estructura de una oración del tercer condicional, en donde empezamos con if, un sujeto y un verbo que va a estar conjugado en pasado perfecto, past perfect. Luego la coma, otro sujeto que como ya dijimos puede coincidir o no, y un verbo que esta vez va a estar conjugado en condicional perfecto, conditional perfect. Del lado de if con el pasado perfecto vamos a hablar de la acción o condición. Y con el condicional perfecto, ya del otro lado de la oración, vamos a hablar del resultado. Vamos a las formas de estos tiempos verbales. Como ya desarrollamos en el video de pasado perfecto, este tiempo se forma en el afirmativo con el auxiliar had y luego el verbo en participio o tercera columna de la lista de verbos. En el negativo agregamos not y por eso formamos hadn't y el verbo que siempre queda en la tercera columna del participio para un tiempo que se llama perfecto. Siempre recuerden que un tiempo que se llama perfecto, como el pasado perfecto, va a llevar a los verbos en tercera columna. Bien. Del otro lado entonces usamos el conditional perfect. En el afirmativo se va a formar con would, luego have y luego un verbo en tercera columna o participio. Para el negativo agregamos not y se forma wouldn't, luego have y luego el verbo que de nuevo va a quedar en la tercera columna de la lista de verbos o participio, porque de nuevo el tiempo se llama perfecto. Bien, si me acompañan a la parte de arriba de la pantalla les muestro las abreviaturas. Had se puede abreviar con la letra D y had not, como ya dijimos, hadn't. Would se puede abreviar con la letra D y cuando lo sumamos a would y not podemos formar wouldn't. Ahora bien, antes de continuar, si would se abrevia con la letra D y had también, ¿cómo les parece que nos daremos cuenta que al ver esa D en una oración se trata de would o de had? Bien, presten atención al verbo que se sigue inmediatamente de had y de would. Bien, si esta D se sigue inmediatamente de un verbo en participio o tercera columna, entonces esta D es had. Ahora, si esta D se sigue de have y luego el verbo en tercera columna, entonces esta D se refiere a would. Bien, así es como los vamos a diferenciar. Si ustedes ven que aparece have, entonces la D es would. Y si directamente aparece el participio, entonces esa D es had. Bien, vamos a los ejemplos. If I had eaten too much, si yo hubiera o hubiese comido demasiado, I would have felt sick. Me habría sentido enferma, enfermo o descompuesto. Bien, siguiente ejemplo. If he hadn't said that to her, si él no le hubiera o no le hubiese dicho eso a ella, she wouldn't have got angry. Ella no se habría enojado. Bien, fíjense que los verbos pueden ser ambos afirmativos o ambos negativos, o también podemos tener uno y uno, uno afirmativo o uno negativo. Justamente en estos ejemplos eso no lo podemos ver, pero más adelante en el video les voy a mostrar otros ejemplos. Continuemos. Vamos ahora a los usos específicos para este tercer condicional. Bien, fíjense en las imágenes con la letra A. Tenemos a un chico que no estudió,
y desaprobó y luego se arrepintió. Y eso es justamente lo que va a tener que ver con este primer uso del tercer condicional. Regret, arrepentimiento. Cuando nos sentimos arrepentidos, you feel sorry about a past situation. Hicimos algo de lo cual nos arrepentimos, que desearíamos no haber hecho. Entonces, en este caso, este chico que no estudió, diría, if I had studied, si yo hubiera o hubiese estudiado, I wouldn't have failed my exam. Yo no habría desaprobado mi examen. Bien, vamos a las imágenes con la letra B. Tenemos a una pareja que no tiene dinero. Fíjense que los dos se ven bastante arrepentidos. Acá se muestran que una billetera vacía, un bolsillo vacío, que no tienen dinero y entonces no compraron un auto. Bien, vamos a la oración B. If we had saved money, si nosotros hubiéramos o hubiésemos ahorrado dinero, we would have bought a car. Habríamos comprado un auto. Bien. Fíjense entonces, como ya explicamos, que siempre imaginamos lo opuesto a lo que en realidad ocurrió y eso es lo que hace que hablemos de hechos irreales o imaginarios, porque no ocurrieron de la forma en la que los estamos contando. Entonces, él no estudió, pero yo imagino que sí, desaprobó, pero yo imagino que no desaprobó, y en el caso de ellos, imagino que sí ahorraron dinero y que sí compraron el auto. Bien. En color verde las del pasado perfecto y en color violeta las del condicional perfecto. Bien, siguiente uso. También se va a poder usar para criticar cosas que otras personas hicieron, criticism. Pero esta vez, en vez de usar I o we, como usamos en la pantalla anterior, yo o nosotros en primera persona para hablar de algo que a uno le afecta porque uno está arrepentido, en este caso es muy común que usemos otras personas, como you, vos o ustedes, they, ellos, ellas, estos o estas. Es muy común que usemos otra persona, no la primera, porque estamos criticando a otros, no estamos hablando de nosotros mismos. Bien, vamos a la imagen, o las imágenes, mejor dicho, de la letra A. Tenemos a una persona que, bueno, no llegamos a ver, pero está conduciendo muy rápidamente, o hablemos en pasado, porque recordemos que estas situaciones ya pasaron, así que podemos decir que condujo rápidamente. Bueno, y acá podemos ver cómo quedó el auto luego de que chocó debido a que condujo rápidamente. Entonces vamos al ejemplo A. If you hadn't driven your car so fast, y acá lo señalamos con el dedo, por eso las imágenes que tenemos acá arriba, criticando y diciéndole si vos no hubieras o no hubieses conducido tu auto tan rápidamente, you wouldn't have crashed it. No lo habrías chocado. Bien. El segundo ejemplo va a tener que ver, bueno, fíjense en las imágenes con la letra B, con una pareja que discutió. Y esta discusión angustió mucho a esta niña. Fíjense cómo lloró en la imagen. Bien, vamos al ejemplo B. If they hadn't argued, si ellos no hubieran o no hubiesen discutido, she wouldn't have felt sad. Ella no se habría sentido triste. De nuevo, los verbos en color verde para el pasado perfecto y los violetas para el condicional perfecto. Bien, en este caso para hablar de crítica hacia una persona que se equivocó con algo que hizo y que le estamos indicando que si no lo hubiera hecho, el resultado habría sido diferente. Bien, vamos a hacer un resumen de todo lo que dijimos hasta el momento. Tomen nota porque se viene un apunte que les va a servir muchísimo para estudiar este tema y para que no les queden dudas si es que tenían alguna. Los usos, como dijimos, va a hablar de una situación imaginaria del pasado, imaginary past situation, and its results, y sus resultados.
Es imposible, impossible. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar lo que sucedió. We can't change what happened. Por más que queramos cambiar eso porque estamos arrepentidos o si bien le decimos a alguien que que lo que hizo no estuvo bien a través del tercer condicional porque le decimos si vos no hubieras hecho eso no habría pasado otra cosa, por más que queramos que el pasado sea diferente, no lo podemos cambiar y eso lo hace imposible. Bien, y entonces recordemos que específicamente podemos hablar de arrepentimiento o regret o criticar a otro por el error cometido, criticism. Bien, las formas, como dijimos, lleva luego de if el pasado perfecto, que se forma con had o hadn't y el verbo en tercera columna. Del otro lado de la oración condicional vamos a usar el conditional perfect, que lleva would o wouldn't, luego have y el verbo que siempre va en la tercera columna. El ejemplo, como el que dimos al principio del video, la situación pasada, yo no estudié y desaprobé mis exámenes la semana pasada, y con el tercer condicional entonces digo que si yo hubiese estudiado, no habría desaprobado mis exámenes. También lo podemos expresar al revés, cambiando a if de lugar, pero siempre recuerden que no solo cambia de lugar if, sino que su sujeto y su verbo en pasado perfecto también cambian de lugar, quedando del lado de la derecha. Solo cambian invirtiendo las dos partes de la oración, pero el significado es el mismo. Bien, ahora les propongo una actividad. Tomen lápiz y papel. Como dijimos recién, las formas del pasado perfecto y el condicional perfecto les van a servir para responder este ejercicio. Les pongo también verbos en listas de verbos para que puedan resolverlo y el objetivo es que conjuguen los verbos que están entre paréntesis, teniendo en cuenta el lado donde aparece if. Fíjense que los ayudo con los colores en las rayitas, el verde para el pasado perfecto y el violeta para el conditional perfect. Siempre que aparezca not, tengan en cuenta que van a usar las formas de negativo, pero siempre la clave es ver dónde está if, que es el que me indica de qué lado pongo los tiempos verbales. Si arranco con if, el pasado perfecto me queda de este lado y el conditional perfect del otro lado, pero los tiempos se invierten si if está en el medio. Bien, ahora les toca a ustedes. Escriban las respuestas de ese ejercicio y en la siguiente imagen les muestro las respuestas para que puedan corregirse. Así que a partir de este momento, pausen el video. Bien, si siguieron la actividad paso a paso, estas son las respuestas. En las dos primeras tenemos al pasado perfecto de este lado porque la oración arranca con if. Como dijimos, el pasado perfecto va a llevar hadn't en la negativa y el verbo en tercera columna. Si se fijan en la lista, run en tercera columna. Bien, en este caso had y arrived en tercera columna que queda con ed. Bien, acá lo tenemos. Bien, fíjense que siempre van agregando hadn't en la negativa o had en la afirmativa y el verbo que les di entre paréntesis en la tercera columna. Del otro lado nos va a quedar would o en el negativo wouldn't. Luego se va a seguir de have, como dicen las formas, acá arriba. Y el verbo en tercera columna, que en este caso tenemos a missed y a got, ¿sí? Que también tiene opción en inglés, en American English, el que se habla en Estados Unidos, también la tercera columna de este verbo puede ser gotten. Bien. Bien. Y cuando if está en el medio, los tiempos se invierten. Arrancó con would, en este caso wouldn't porque la oración era negativa, decía not entre paréntesis. Luego have y el verbo feel, que en tercera columna es felt. Acá justamente lo tienen para ver qué es la tercera columna. Y del otro lado el pasado perfecto, agregando had delante y el verbo tell, que en tercera columna queda told. Bien. ¿Cómo les fue con la actividad? Bueno, espero que muy bien. Recuerden que pueden ver el video cuantas veces lo necesiten y pueden practicar la actividad más de una vez para, bueno, adquirir práctica justamente. Recuerden que es muy común que al principio los temas pueden costar, pero que siempre practicando les van a salir. Ténganse fe que estoy segura que lo van a poder aprender muy fácilmente. Bueno, espero que les sirva este video. Yo me voy a despedir para un próximo video de mi canal Teacher Zule. Bye for now.